El coaching sabemos que es muy importante a nivel de gestión de cambio personal, pero también lo es, evidentemente, en el cambio de cualquier organización, cualquier empresa. Tú puedes darnos referencias de casos de éxitos. Hablemos precisamente de eso, de los casos de éxitos en cuanto a la aplicación del coaching en organizaciones y en empresas. Pues los casos de éxito al final son por el mismo motivo que son casos de éxito a nivel individual. Es decir, las empresas, organizaciones que han abordado procesos de transformación y cambio exitosos han hecho algo muy simple: entender que al final la transformación de la organización viene por el cambio de muchos individuos que trabajan en la organización. Persona a persona. Que son personas. Entonces es muy curioso porque cuando hablamos de cambio, las personas tienen una serie de secuencias o hitos emocionales. Van pasando de unas emociones a otras, que es lo que les va haciendo virar poco a poco y llegar a ese estado, desde un estado inicial a un estado deseado. O desde lo que es romper un paradigma y dar un giro de 180 grados y de pronto pues abordar otros proyectos en su vida o abordar otro tipo de ilusiones. La empresa es lo mismo. La empresa tiene una serie de hitos emocionales que tienen que ir en cierta secuencia. Cuando realmente se anuncian cambios en las organizaciones, pues siempre hay un optimismo inicial, igual que cuando anunciamos un cambio todos al principio de año siempre decimos voy a perder peso. Bueno, pues al principio de año la empresa dice este año vamos a implementar esta innovación tecnológica porque va a ser buena. Emocional, estado emocional, optimismo. Desde ahí tienes que empezar a gestionar la empresa emocionalmente. Los mejores expertos de gestión del cambio hablan de la gestión emocional de la empresa. ¿Por qué? Porque el 75% del éxito está basado en liderazgo. Liderazgo gestiona emociones, que es distinto, es el mundo realmente perceptivo, es el mundo de la sensación, es el mundo interior, y luego el 25% es la gestión racional justamente de esos procesos. ¿Qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar que ya que vamos a tener que romper paradigmas organizacionales, los vamos a tener que romper primero individualmente. ¿Desde dónde? Desde arriba. Por eso siempre remarco, muy importante, la gestión del cambio es horizontal, empieza por arriba. ¿Por qué? Porque arriba horizontalmente, con lo que es el comité directivo, es con las personas que tienes que provocar esas catarsis iniciales, esa ruptura de paradigmas iniciales, para que reinterpreten justamente en qué cambio están. Y eso, por supuesto, el coaching tiene un rol principal. Y todo eso se transmita a toda la empresa en general. Correcto, porque a partir de ese alineamiento horizontal o ese cambio horizontal, que viene la capilarización vertical, trasladarlo al resto de la organización. Pero el coaching lo que te hace es potenciarte. Y además hace que seas un observador diferente. Y algo muy importante, te hace realmente abordar algo desde la creencia, porque has reinterpretado algún paradigma que probablemente no era el correcto. Desde ahí se van a convertir en líderes de cambio vitales, porque lo van a sentir internamente y van a ser algo vital, van a ser creyentes. Y desde la creencia, el simbolismo que pueden desplegar y la capacidad de influencia, que al final es lo que tiene que tener un líder dentro de una organización, va a ser exponencial. También hay que añadir un factor en cuanto a que evidentemente el cambio se produce, como dices, arriba, también la incertidumbre y la resistencia se produce de forma más aguda también arriba, ¿no? Sí. Hay mucho más que perder, supongo. Porque hay mucho más que perder y además porque hay también mayor capacidad política y mayor poder. Claro. Verdaderamente está el potestas. Entonces, bueno, el potestas es una cosa. Dice, ¿tú qué haces aquí, no? ¿Tú qué haces aquí? O realmente esto sirve de algo. Entonces, por supuesto que los agnósticos tú los tienes desplegados en lo que es toda la pirámide organizacional. Incluso los ateos, ¿no? Aquellos que creen en nada dentro de la empresa. Esa creencia es imposible tener una organización que sea 100% creyentes. No existe. Eso es imposible. Ahora, ese grupo inicial que va a liderar ese proceso de cambio y esa coalición de cambio que quieres generar, ahí tiene que haber espacio solamente para creyentes. Y ahí también es donde el potestas es mayor, con lo cual lo que son los paradigmas no solamente son suyos individuales de cada uno, sino que además sienten que tienen esa capacidad para decir no, esta es mi forma y es la única forma. También generalmente es la gente que tiene más seniority, más maduros, más difícil provocar ruptura de paradigmas en esas personas que en gente más joven. Pues menuda faena tiene un coach. Pues un coach tiene un gran reto, pero yo soy un gran creyente que cualquier persona puede cambiar independientemente de la edad, y soy un gran creyente que cualquier organización puede cambiar independientemente de la edad. Entonces el rol del coach en ese proceso de cambio tiene que ser muy valiente.
Justamente en la conferencia que acabo de impartir, hablo de lo que es el rol del coaching a nivel de catalizar con el CEO. ¿Por qué? Porque si el CEO verdaderamente da un giro... ¿Qué es el CEO? El Chief Executive Officer, el director general de la empresa. Vale. Si quien lleva la dirección general de la empresa da un giro, ve verdaderamente una visión distinta respecto a cómo tiene que liderar su empresa y lo que le hace falta para esa ejecución estratégica, desde ahí va a simbolizar muchísimo. Y desde ahí es donde realmente tú como coach o como acompañante o la empresa que le está guiando, no solamente realmente te sientes que tienes potestad, pero tienes la autoridad. Porque el CEO dice, por aquí vamos, este camino hay que seguirlo y tenemos que dar un paso de fe. Y supongo que si haces tu trabajo bien pasarás de la autoridad a la confianza. Desde la autoridad a la confianza, porque desde ahí es de donde realmente podemos ejercer. En los espacios de intimidad y de confianza se tienen que generar muy al principio. De hecho, lo que hay que hacer es generarlo antes de provocar esas catarsis colectivas, porque son catarsis. Sí, claro. Es una limpia en toda regla. Es una limpia en toda regla, es una muy buena forma de ponerlo. Yo lo comparo mucho a sacar el polvo de debajo de la alfombra que se está acumulando y ponerlo encima de la mesa. Y las primeras sesiones de coaching sistémico con el equipo directivo es mucho de, hey, vamos a sacar todo lo que no nos estamos diciendo, que además es muchísimo, porque sabemos que en las empresas, como en cualquier organización de más de 5 personas, también hay una agenda política de cada cual, porque no nos estamos diciendo, pongámoslo encima de la mesa. Sabemos que no nos vamos a alinear en todo, sabemos que no vamos a solucionar todo, pero sabemos que ahora somos conscientes de que no estamos hablando de estas cosas que debemos hablar. Realmente una catarsis en toda regla, una limpieza. Vamos a hablar de casos prácticos. Aunque no mencionemos la empresa o el nombre de la empresa, avancemos en todo lo interesante que estás diciendo y cuéntanos casos en los que tú has intervenido o conoces de algunas personas que hayan intervenido y cómo ha ido surgiendo esa transformación de arriba abajo y luego se ha capilarizado en toda la empresa. Totalmente. Bueno, realmente el caso idóneo es empezar a trabajar con ese director general. Ese director general que le surge un reto estratégico o simplemente quiere provocar un crecimiento o autodesarrollo a nivel de capacidades o competencias y a partir de ahí va abordando un proceso de coaching estratégico. Uno empieza a trabajarle pues al final las competencias que quiere y desea desarrollar. Por supuesto, en ese trabajo de coach empiezan a aparecer retos estratégicos que van unidos a lo que es justamente el incremento de sus capacidades. Cuando empiezan a aparecer estos retos, desde lo que es esa ruptura de ciertos paradigmas que tiene para lo que son ciertas capacidades y ciertas habilidades que necesita potenciar, también empieza a observar los retos de forma diferente. Bien, pero hablemos de cosas concretas. Sí. Estás hablando todavía de retos, de objetivos, en definitiva, de cosas más concretas. Un caso que se te haya dado a ti, si puedes explicar de una forma rápida, porque evidentemente sería un proceso largo, algo que te haya resultado especialmente difícil o te haya resultado especialmente curioso, que te haya enseñado mucho, en definitiva, tu experiencia, pero en un caso concreto que es muy importante para que nuestra audiencia comprenda la importancia de un coacher en una empresa. Muy bien. Yo creo que un caso que puedo compartir realmente es aquel caso en el cual el director general está convencido de esto, pero tiene un comité directivo lleno de agnósticos. Entonces son casos muy concretos, esto lo hemos vivido algunas veces y no estamos hablando de uno o dos agnósticos, estamos hablando de un comité directivo donde 5 personas realmente estaban en contra de la visión del director general. Entonces eso es muy difícil. Ahí, ¿qué tiene que hacer el coach? El coach no puede meterse en lo que son justamente acompañamientos individuales porque los coaches se tienen que dar esa autoridad realmente para poder hacerles coaching. Ahí lo más importante es aplicar coaching sistémico. Realmente es bueno encubrirlo, es decir, ¿cómo? Desde lo que es talleres de alineamiento. Desde ahí, el director general lo que hace es, oye, vamos a intentar reunirnos porque necesitamos conversaciones más cualitativas sobre la empresa, necesitamos identificar mucho mejor el norte y poder conversar hacia dónde vamos, tenemos ciertos retos estratégicos y lo que tenemos que hacer justamente es conversar de una forma diferente y el coach, realmente, con la figura de asesor, lo que hace en esos talleres empieza a provocar que salga la visión de cada persona. Desde provocar que cada persona comparta su visión, ahí es cuando puedes empezar a hacer un mapa de conversaciones. Los mapas de conversaciones en esos talleres, esas sesiones catarsis, son una de las cosas que se hace al cierre.
Un mapa de conversaciones es después de que has estado un día y medio, 2 días trabajando con este grupo de personas en el cual han hablado de cosas que normalmente no hablaban y han compartido visiones y observaciones que normalmente no comparten, pues un mapa de conversaciones es qué tienen que hacer durante el siguiente mes a nivel de conversaciones bilaterales, conversaciones trilaterales, conversaciones con el director general, conversaciones entre ellos para compartir puntos de vista que estaban en desacuerdo y verdaderamente argumentar de una forma diferente. Y cuando en este juego de poderes, porque también es un juego de poderes, cuando un director general se ve que tiene que transmitir o que tiene que ponerse a la par de otra persona que entiende que es un subalterno, se crearán unos choques que, vamos, de verlo, ¿no? Se crean unos choques grandes. Ahí verdaderamente siempre algo que juega al favor de esa persona, para mí es uno de los grandes atributos del liderazgo, que es la humildad. La humildad. Es muy importante que en ese sentido ese director general tenga ciertas pautas o se le den ciertas consignas de qué significa recibir esa retroalimentación que va a recibir de su equipo y un poquito cómo tiene que reaccionar y cómo no tiene que reaccionar, cómo lo tiene que manejar. Porque la única forma que va a poder más tarde hacer lo mismo es ejemplificando no cómo dar feedback, sino cómo recibirlo primero. Entonces, la empresa está cambiando. Para terminar, la empresa está progresando en el sentido más humanista, más humano que podíamos esperar, afortunadamente, y está descubriendo nuevos talentos, nuevos valores que estaban ahí, pero que no eran observados debidamente. Está cambiando la óptica de los líderes y de la gente que también trabaja a diario en puestos de menos liderazgo, ¿no es así? Para mí es así, es por lo menos lo que yo estoy observando en el trabajo que hacemos con diferentes empresas, no solamente en España, sino en Latinoamérica y otros lugares. Yo creo que hay muchos directivos y líderes corporativos creyentes que hay que recuperar el humanismo y que hay que meter el humanismo en la empresa. ¿Por qué? Algo muy simple, varios factores. Un factor muy simple es que realmente el mundo es dinámico, ha dejado de ser estático y el cambio es un ingrediente del entorno. Por lo tanto, hay que crear cintura en la empresa. Y crear cintura es, sobre todo, tener una cultura corporativa probada a base de bombas. Totalmente. A prueba de bombas. Es vital tener eso. Desde ahí, si realmente sabemos que la gestión del cambio es liderazgo emocional, ¿qué hay que hacer? Cuidado, que tenemos que empezar a incorporar otras visiones, otros entendimientos y otras áreas de expertise dentro de la organización. Yo creo que vamos hacia un estilo de liderazgo, no quiero llamarlo humanista, soy un creyente totalmente de la gestión del humanismo dentro del mundo corporativo, pero creo que los líderes se están dando cuenta que tan importante es la gestión racional como el liderazgo emocional. Yo diría que vamos hacia un mundo racioemocional. Tan importante es tener como ser, supongo, ¿no? Sí, es muy importante. Pues muchísimas gracias, te hemos tenido aquí con nosotros y hemos vivido en vivo a través de tus palabras cómo es este emocionante mundo del coaching empresarial y del cambio y de la gestión del cambio. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y además qué buena idea tenéis y todo el conocimiento que estáis distribuyendo y compartiendo, gracias. Que es importante. No se acaba de aprender hasta que compartes el conocimiento. Muchísimas gracias. Así es. Gracias.